Martin Luther King se convirtió en el año 1954 en el pastor de la Iglesia Bautista de la avenida Dexter en Montgomery a sus 25 años de edad. En el sur de los Estados Unidos, el cual se caracterizaba por una época regida por la violencia y que se ejercía contra los negros, un racismo que llegaría a provocar en el año 1955 el asesinato de 4 personas de color, entre las cuales se encuentra Emmett Till, un adolescente de 14 años, el pastor activista George W. Lee y el militante de los derechos civiles Lamar Smith. El 1 de diciembre del año 1955, cuando Rosa Parks, una mujer negra, fue arrestada por haber violado las leyes segregacionistas de la ciudad de Montgomery al rechazar el ceder su sitio a un hombre blanco en un autobús. Luther King inició un boicot de autobuses con la ayuda del pastor Ralph Albertani y de Edgar Nixon, director local de la National Association for the Advancement of Colored People. La población negra apoyó y sostuvo el boicot realizado por Martin Luther King y organizó un sistema de viajes compartidos. Luther King fue arrestado durante esta campaña, la cual duró 382 días y que resultó extremadamente tensa a causa de los segregacionistas blancos que recurrieron a métodos terroristas para intentar amedrentar a los negros. La casa de Martin Luther King fue atacada con bombas incendiarias a la mañana del 30 de enero del año 1956, así como la de Ralph Abernathy y 4 iglesias más. Los boicoteadores negros fueron objeto constante de agresiones físicas por parte de los segregacionistas blancos, pero el conjunto de 40.000 negros que habitaban en la ciudad surgieron con una protesta, llegando en ocasiones a caminar hasta 30 kilómetros para llegar a los lugares de trabajo. El boicot terminó gracias a una decisión de la Corte Suprema en el año de 1956 que declaró ilegal la segregación en los autobuses, restaurantes, escuelas y otros lugares públicos. Continuando con la campaña, en el año de 1957, Martin Luther King participó en la fundación de la SCLC, Conferencia Sur del Liderazgo Cristiano, en sus siglas en inglés. Este es un grupo pacifista a favor de las protestas no violentas, las cuales estaban peleando por los derechos civiles. Martin Luther King se adhirió a la filosofía de la desobediencia civil no violenta, tal como lo había descrito Henry David Thoreau y como había utilizado en el éxito en la India Mahatma Gandhi. Él fue aconsejado por el militante de los derechos civiles Bayard Rustin, el cual decidió utilizarla como motivo de las manifestaciones de la SCLC. Martin Luther King expuso en 1958 su punto de vista sobre la segregación racial y el espiral de la desigualdad y de odio que provocaba en su libro La Marcha hacia la Libertad, la historia de Montgomery, en el año 1958. Una tarde, mientras Martin Luther King estaba firmando ejemplares de su libro en una tienda de Harlem el 20 de septiembre de ese año, fue apuñalado por la mujer negra llamada Isola Curry, la cual acusó de ser un jefe comunista y que sería juzgada como desequilibrada. Luther King escapó por poco de la muerte, pues la herida hecha con un cortapapeles le había rozado la aorta. Perdonó a su agresora en una declaración de prensa y aprovechó para subrayar y denunciar la presencia de la violencia en la sociedad estadounidense. En el año de 1959, Martin Luther King escribió el libro La medida de un hombre, un intento de describir la estructura óptima de una sociedad política, social y económica
el libro del que se extrajo el ensayo ¿Qué es un hombre? El FBI comenzó a someter a vigilancia a Martin Luther King en el año 1961 en la creencia de que los comunistas intentaban infiltrarse en el movimiento de los derechos civiles. Aunque no consiguieron ninguna prueba, la agencia utilizó ciertos detalles registrados a lo largo de 6 años para intentar apartarle de la dirección de la organización. Martin Luther King prevé con claridad que las protestas organizadas y no violentas contra el sistema de segregación del sur provocarían una gran cobertura mediática, lo cual llevaría a una igualdad de derecho al voto y otros derechos para las personas de piel negra. Las reseñas de los periodistas y los reportajes de televisión empezaron a mostrar las privaciones y humillaciones cotidianas que recibían los afroamericanos que habitaban el sur de los Estados Unidos, así como la violencia y el acoso que generaban los segregacionistas contra los militantes de los derechos civiles. Como consecuencia de esto, se produjo una ola incipiente de simpatía en el seno de la opinión pública por el movimiento, que terminaría por convertirse en el tema político más importante de los Estados Unidos en los años 60. Martin Luther King organizó y dirigió marchas por el derecho al voto de los afroamericanos, la desegregación y otros derechos básicos para el hombre. La mayor parte de ellos terminaron por ser sancionados como leyes en Civil Rights en el Acta de 1964 y el Voting Rights en el Acta de 1965. Martin Luther King, junto con el SCLC, aplicaron con éxito los principios de la manifestación no violenta, eligiendo estratégicamente los lugares y el método de protesta, así consiguiendo las confrontaciones espectaculares con las autoridades segregacionistas. El Partido Pantera Negra fue una organización política afroamericana fundada en Estados Unidos, exactamente en Oakland, California, en octubre de 1966, por Huey P. Newton y Bobby Seale. Huey P. Newton y Bobby Seale, inspirados por los pensamientos de Malcolm X y por el trabajo del psiquiatra pensador panafricanista martinico Frantz Fanon, desde 1925 a 1961, autor del libro Los Condenados de la Tierra en 1961, fundaron en la Universidad de Merritt, Oakland, el Consejo Asesor de Alma de los Estudiantes. Al año siguiente, tras el asesinato de Malcolm X, para los actos de conmemoración del aniversario, propusieron llevar al campus un escuadrón de jóvenes armados, propuesta que fue rechazada. Tras ese incidente dejaron el consejo y decidieron formar el Partido de las Panteras Negras. El Partido de las Panteras Negras fue el heredero de las ideas de Malcolm X, porque surgió tras su muerte y trató de poner en práctica sus ideas. Llevó a cabo programas para mejorar el nivel de vida de la comunidad afroamericana que habitaba en Estados Unidos, y en el año 1969 el FBI declara a las Panteras Negras como un enemigo público, y el cual fue uno de los factores claves para desaparecer este partido. La Nación del Islam es una organización religiosa y sociopolítica que fue fundada en los Estados Unidos de América por Wallace Fard en el año 1930, con el fin de resucitar la conciencia espiritual, mental, social y económica de los hombres y mujeres negros musulmanes que habitaban en los Estados Unidos. Desde el año 1934,
a la muerte de Fard Muhammad hasta 1975 fue dirigida por Elijah Muhammad. Al morir Elijah, la organización se escindió en dos facciones, una de las cuales se acercó al Islam y la otra parte era una parte más radicalizada. El Black Power o el poder negro es un eslogan político y el término es asociado a varias ideologías asociadas a este mismo. El término ha sido utilizado por diversos movimientos en defensa de los derechos civiles a las personas de raza negra por todo el mundo, aunque especialmente se ha enfocado por los afroamericanos residentes en Estados Unidos. El movimiento del Black Power mantuvo una presencia destacada en la sociedad estadounidense durante la década de 1960 y principios de la década de 1970, esto enfatizando el orgullo racial y la creación de instituciones culturales y las políticas para defender y promover los intereses colectivos de los ciudadanos negros, fomentar sus valores y así asegurar su autonomía. El Black Power o poder negro expresa diversos objetivos políticos, desde la defensa contra la opresión racial hasta el establecimiento de instituciones políticas y sistemas económicos separados, también llamado el separatismo. El movimiento no solo fomentó estos principios, sino que ayudó a la creación de un pensamiento radical negro en defensa contra lo que se consideraba el poder visible y supremacista blanco. La primera utilización conocida del término de Black Power aparece en 1954 en el libro Black Power de Richard Wright. Malcolm X fue un orador, ministro religioso y activista estadounidense. Fue un valiente defensor de los derechos de los afroestadounidenses, un hombre que acusó a los estadounidenses blancos en las más duras condiciones de sus crímenes contra sus compatriotas negros. En cambio, sus detractores lo acusaron por predicar el racismo y la violencia, y ha sido descrito como uno de los mayores y más influyentes afroestadounidenses en la historia. Malcolm X nació en Omaha, en Nebraska. A los 14 años, su padre murió y posteriormente su madre fue insertada en un hospital psiquiátrico, puesto que llegó a la locura por haber perdido la custodia de sus hijos. Después de vivir en una serie de casas de acogida, Malcolm X se involucró a la Hampa. La Hampa son organizaciones relacionadas con la mafia o con el crimen organizado. Ya volviendo, Malcolm X se involucró al Hampa en Boston y en Nueva York en el año de 1945 y posteriormente fue enviado a prisión por 8 años. Al estar en prisión, Malcolm X se convirtió en miembro de la Nación del Islam y tras su libertad condicional en 1952 se convirtió en uno de los líderes de dicha nación y en un ministro de esta. Durante casi una docena de años fue la cara pública de la Nación del Islam, pero las tensiones entre él y Elijah Muhammad, jefe de la Nación del Islam, llevaron a su salida de la organización en marzo de 1964. Tras abandonar la Nación del Islam, Malcolm X hizo la peregrinación en la Meca y terminó uniéndose al sunismo. Viajó extensamente por toda África y el Medio Oriente y fundó la Muslim Mosque INC y posteriormente fundó la Organización de la Unidad Afroamericana o UA. Menos de un año después de abandonar la Nación del Islam, Malcolm X fue asesinado mientras daba un discurso en Nueva York.